Primeramente queremos saludar a todas las personas que nos siguen por los diferentes medios de comunicación. Bienvenidos, esto es Ciudad de Dios en San José, Costa Rica, y es un honor que estén con nosotros. ¿Y qué tal si les saludamos con un aplauso? Gracias por acompañarnos. El tema que estaremos estudiando juntos en esta mañana se titula El camino hacia la madurez espiritual. Estaremos en Primera de Juan, capítulo 2, y de los versículos del 12 al 14. Y leo para ustedes, las escrituras dicen así. Está hablando el apóstol Juan y escribe: Les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al mundo. Quiero comenzar por hacerles una pregunta y ¿es usted un creyente que está madurando? ¿Es usted un creyente que está madurando? Porque hay una diferencia entre ser un creyente y un creyente que está madurando. No es cierto que en la vida físicamente se es joven una vez, pero se puede ser inmaduro toda la vida. ¿No ve a nadie? No le haga así a nadie. ¿No es eso cierto? Que podemos ser jóvenes una vez, pero inmaduros toda la vida. Resulta que esto también se aplica a nivel espiritual. Puede ser que estemos en una etapa de madurez en la que no deberíamos estar. Dios espera que maduremos, que crezcamos. La voluntad de Dios es que maduremos. Como creyentes debemos estarnos moviendo hacia la madurez espiritual. Y la madurez espiritual es llegar a ser como Jesús. Es cada vez parecernos más a Jesús. De este pasaje vamos a aprender cuál es este camino hacia la madurez espiritual. Pablo dice que fuimos predestinados para ser como el Hijo. Quiere decir que la voluntad de Dios, el deseo de Dios, lo que Dios quiere para usted y para mí, es que estemos en un camino hacia la madurez espiritual. Hemos aprendido en otras ocasiones que edad cronológica no es igual a madurez espiritual. El tiempo en Cristo no es igual a madurez espiritual. Pero la Biblia nos hace un llamado y Pablo nos hace este llamado y nos dice que tenemos que hemos sido predestinados para ser como el Hijo. Y Juan nos está dando un camino hacia la madurez espiritual y vamos a aprender qué nos está enseñando a través de este pasaje. El pasaje menciona 3 tipos de personas. Menciona niños, menciona jóvenes y menciona a padres. Y lo que el escritor de lo que está hablando no es de edad cronológica, sino está hablando de etapas de madurez espiritual. Juan está hablando a los niños, o sea, niños en Cristo, niñez espiritual. Juan está hablando a los jóvenes, adultez espiritual. Y Juan está hablando a los padres, refiriéndose a los veteranos espiritualmente. Si yo le preguntara cuáles son las marcas de la madurez espiritual, ¿qué me diría usted? Tal vez usted me diría la salud. Bueno, un bebé puede ser saludable, pero no necesariamente maduro. Tal vez usted me diga los dones. Que una persona cante, que una persona enseñe, que una persona esté sirviendo. Los dones son una señal de madurez espiritual y la verdad es que dista de la verdad. Pablo se dirige a la iglesia en Corinto, una iglesia que abundaba en dones espirituales, y Pablo tiene que hablarles de la siguiente manera y le dice: hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Entonces, no, los dones espirituales
no son una señal de madurez espiritual. La iglesia en Corinto veía los dones como juguetes. Y los dones son herramientas. ¿Qué es madurez? Madurez es ser como Cristo, cada vez más como Cristo. Pablo nos dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos, hay una meta, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí la palabra perfecto es maduro. Pablo dice, hasta que lleguemos a un hombre perfecto, hasta que lleguemos a ser maduros. Bueno, ¿cómo podemos medir la madurez de una persona? ¿Cómo podemos medir nuestra propia madurez? Si nos estamos pareciendo cada vez más y más a Cristo. ¿Cómo podemos medir la madurez en un ministerio? Si las personas en ese ministerio se están pareciendo cada vez más y más a Cristo. Bueno, hoy vamos a aprender que este proceso de madurez dura toda la vida, pero Dios quiere que maduremos porque Dios quiere que seamos cada vez más como Jesús, como su Hijo. Y ahora aprenderemos cómo pasar de ser niños espirituales a ser padres espirituales. De nuevo, esto no tiene que ver con género, ni tiene que ver con edad cronológica, sino tiene que ver con etapas de madurez espiritual. La primera etapa que menciona Juan, el niño espiritual. El niño espiritual es la persona que le ha dado su fe a Cristo y está tomando sus primeros pasos en su discipulado, el bautismo. Qué importante es tener niños espirituales que están comenzando apenas a dar sus primeros pasos en la fe cristiana. Qué importante es tener niños espirituales en la iglesia, porque si no estamos ganando personas, si no estamos discipulando personas, si no estamos bautizando personas, no estamos haciendo nada como iglesia. Jesús nos mandó a ser discípulos, a bautizar, a enseñar. Entonces, sí deben haber niños espirituales. El problema es cuando se ha recibido a Cristo y han pasado muchos años y todavía estamos con biberón. Y todavía alguien nos está meciendo y sacándonos los eruptos, los cólicos. ¿Cómo son los niños? ¿Cómo son los niños? Si usted está rodeado de niños, ¿cómo son los niños? Bueno, yo tengo sobrinos, todos menores de 8 años. Los niños son egoístas, ¿sí o no? Todo gira alrededor del niño. Si usted le quita su juguete favorito, se metió en problemas. Los niños pelean entre sí, ¿sí o no? Sí. Uno no puede creer que de una ternurita salga un mordisco como ese, o una patada como esa. Los niños se pelean entre sí. Los niños son groseros. Pueden tratar de una forma muy no amorosa a otros niños. Mi sobrino Benjamín, que tiene 3 años, un día estábamos, la familia que nos reunimos todos a compartir. Frecuentemente un día mi sobrina de 8 años entra y no nos saluda. Mi sobrino de 3 años se resintió de una forma que entonces se puso así como de un moro y caminaba así. Para que Dana, mi sobrina, le diera pelota. Los niños son vagos. La mayoría, ¿no? No cooperan con la limpieza, no cooperan con la cocina. Hay que atenderlos. ¿No será que a veces nosotros nos hemos comportado de esa forma? Muchas veces somos muy egoístas, a pesar de que tenemos tantos años en Cristo. O nos pasamos peleando o resintiendo unos con otros. Mi sobrino de 3 años se resintió porque mi sobrina de 8 años no los saludó. Y se le metió y se resintió. Entonces, los niños también pasan a nivel espiritual. Las personas que pelean mucho, Pablo enseña, tratando con la iglesia en Corinto, de que donde hay peleas, donde hay envidias, dice Pablo, ahí hay inmadurez. Bueno, así son los niños. ¿Están de acuerdo conmigo? El problema no es ser un niño espiritualmente.
El problema es quedarse en la etapa de niñez espiritual. Usted no regaña a un niño pequeñito por ser niño. Los niños van a pelear. Entonces, no regañemos a los niños en la fe, en los que están en la etapa primera de crecimiento espiritual, porque uno no regaña a un niño por ser un niño. Pero usted esperaría que, así como un niño va creciendo y madurando, también lo hagamos espiritualmente. El deseo de Dios es que maduremos. Los niños deben ser atendidos siempre. Hay personas que han dado su vida a Cristo desde hace muchos años y todavía se les está atendiendo, en lugar de ellos estar atendiendo a otros. Juan dice: les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados. Los niños en la fe están maravillados de que sus pecados han sido perdonados. Ahora, la Biblia nos hace un llamado a ser como niños. Jesús dijo que teníamos que ser como niños en el corazón. Niños que no dejan de maravillarse por las cosas espirituales. Personas que no dejan de maravillarse, de celebrar y estar agradecidos porque sus pecados han sido perdonados. ¿Cuántos dan gracias a Dios de que sus pecados han sido perdonados? No importa cuántos años tengamos en Cristo, nunca dejemos de maravillarnos de que nuestros pecados han sido perdonados. Los niños se asombran por todo. Eso es lo que tenemos que seguir cuidando. Mi sobrino Benjamín, al 1 año y medio, todo le asombraba. Entraba a algún lugar y decía: ¡wow! Eso es ¡wow! Nosotros dejamos de asombrarnos cuando Dios está presente. Cantamos y solo son letras saliendo de nuestros labios, pero dejamos de maravillarnos de aquel a quien estamos adorando. Entonces, sí, la Biblia, Jesús nos dice que tenemos que ser como niños, sí, pero en la forma en que nos relacionamos con Él, no dejamos de maravillarnos de que nuestros pecados han sido perdonados y que Él vive en nosotros. La segunda etapa, los jóvenes, y Juan se refiere a una etapa de adultez espiritual. Y es que les escribo a ustedes los jóvenes porque han vencido al maligno, les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Juan está diciendo, y le está hablando a los jóvenes, a la adultez espiritual, le está diciendo: ustedes son guerreros, ustedes son siervos. ¿Es usted un guerrero espiritual? ¿Es usted un siervo? ¿O está para que les sirvan siempre? Los jóvenes en esta etapa de adultez espiritual son guerreros. ¿Ha usted vencido al maligno? ¿Le tiene miedo usted al diablo o el diablo a usted? La Biblia dice: resistan al diablo y ustedes huirán. La Biblia dice: resistan al diablo y él huirá de ustedes. Nosotros no debemos de huir del diablo, él huye de nosotros. Te has convertido en una amenaza para el infierno. Adultez espiritual. Los adultos espirituales pueden batallar y vencer al enemigo porque saben cómo usar las armas espirituales. ¿Sabes usar las armas espirituales? Somos guerreros cuando estamos fuertes. Juan dice: ustedes son fuertes. Y estamos fuertes cuando la palabra vive en nosotros. Juan le dijo a estas personas en adultez espiritual: la palabra permanece en ustedes. Podemos vencer al enemigo porque sabemos cómo usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Somos guerreros cuando estamos fuertes. Hay una relación entre cuánta palabra mora en nosotros, cuán fuertes estamos y cuánto podemos resistir al diablo. A veces queremos enfrentarnos al diablo en estado de niñez, con el biberón. Tenemos que alimentarnos con la palabra del Señor, porque Él nos ha llamado a ser más que victoriosos, no más que víctimas. Personas que lloran porque el diablo XYZ, no, somos más que victoriosos a través de aquel que nos amó. La tercera etapa, los padres, dice
Juan les escribió a ustedes padres porque han conocido al que es desde el principio. Los padres espirituales, los veteranos espiritualmente, tienen que ver con conocimiento profundo de quién es Dios. No es solo un conocimiento intelectual, porque Pablo dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si yo adquiero conocimiento de quién es Dios y a través de fundamentos vamos a crecer en conocimiento de quién es Dios, pero si yo no me acerco con el corazón correcto, ese conocimiento me va a envanecer, porque a Dios le impresiona más una vida reformada y un corazón que está cambiando y una conducta correcta. Pero entonces los padres conocen a Dios profundamente y este conocimiento le hace parecerse más a Dios. Y entonces entendemos que no hay, como dijo el apóstol Pablo, que nada se compara con la excelencia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, los padres se reproducen. Son las personas que se están convirtiendo en padres espirituales. Dios es un Dios que se revela como Padre. Entonces, en la etapa de padres espirituales nos estamos reproduciendo en otros. Le hablamos no solamente a otros de Cristo, los estamos discipulando. ¿Te estás reproduciendo espiritualmente? ¿Estás ayudando a otros en su discipulado? ¿Te estás reproduciendo espiritualmente? Puedes ser un padre espiritual a los 20 años de edad. Pablo le habló a Timoteo como a un hijo en la fe. A la iglesia en Corinto les dijo, por tanto les pido como un padre a sus hijos. Correspondan del mismo modo y ábrennos su corazón. Los padres, número 3, se caracterizan por el dar. Yo lo veo en mis padres. Y los que son padres acá y son abuelos, les gusta dar a sus hijos y a sus nietos, ¿no es así? Nuestro Padre Celestial es generoso. En la etapa de padres espirituales aprendemos a ser como Dios, que es generoso. Cuanto más maduramos espiritualmente, más gozo tenemos en el dar. En el dar de lo que tenemos, en el dar del conocimiento, en el dar de la capacidad, en el dar del recurso financiero, en el dar en el tiempo. Cuanto más maduramos, más nos gozamos en el dar a los demás. Esta es la tercera etapa. No es que en esta etapa dejamos de maravillarnos como niños. No es que en esta etapa dejamos de batallar, sino que vamos acumulando todo esto. ¿Cómo crecemos hacia la madurez espiritual? Juan, el escritor de esta carta, es un ejemplo. Juan, quien fue discípulo de Jesús, apóstol, Juan era egoísta, como a veces nos parecemos mucho, nos hemos parecido a él. Juan era egoísta. En una ocasión se le acerca a Jesús, él y su hermano, y le hacen una propuesta. Jesús, ¿qué tal si yo y mi hermano nos sentamos a la par tuya? ¿No? Uno al lado del otro, en el trono. Juan diciendo, yo quiero un campo, yo quiero ser primero, yo quiero ser reconocido. No solamente Juan era egoísta, porque esto obviamente lo hicieron a expensas de los demás, sino que Juan era medio terrorista. En una ocasión iban a pasar por Samaria y los samaritanos no les recibieron. ¿Y qué dijo Juan? Nuestro amado Juan. Juan le dijo a Jesús, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Samaritanos al pastor. Pero luego conocemos a un Juan que se refiere a sí mismo como el discípulo que Jesús amaba. A un Juan que nos enseña sobre el amor y sobre el servirnos unos a otros. Ya no es el Juan que busca un lugar de reconocimiento, sino un Juan que nos está enseñando a amarnos y a servir. Si Juan pudo pasar de egoísta a terrorista y a madurar, nosotros podemos madurar también.
¿Qué necesitamos para madurar? Bueno, necesitamos primero nacer de nuevo. Nacer de nuevo es nacer espiritualmente cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Eso se le llama nacimiento espiritual. Hay personas que dicen, yo no me voy a acercar a Dios hasta que cambie. Es como decir, yo voy a madurar y después nazco. Primero uno nace y después va creciendo y madurando. No tienes que cambiar para acercarte a Dios. Primero es el nacimiento espiritual y luego Dios te ayuda a ir creciendo y madurando. Primero es el nacimiento. Tenemos que nacer de nuevo. Entender que madurar toma tiempo. No te desanimes. Toma los pasos necesarios. El siguiente paso es que tenemos que comer el alimento correcto. Los niños pueden comer comida chatarra. Los niños pueden comer cualquier cosa que uno les sirva. Los niños pequeños, sobre todo, se meten cualquier cosa a la boca. ¿No es así? Recientemente a mi sobrino de 1 año, la mamá le sacó de la boca una zompopa. Zompopa es una hormiga grande, ¿no? Y Felipe estaba feliz masticando la zompopa. Bueno. Los niños no saben distinguir qué se meten a la boca. Se meten una moneda, una zompopa, lo que sea. No saben discernir, no saben distinguir en qué les puede hacer daño y en qué es bueno para ellos. Los niños espirituales se meten cualquier cosa a la boca. Se exponen a cualquier tipo de literatura. Leen cualquier tipo de literatura pensando que no les va a hacer daño. Los maduros espirituales pueden discernir y saben que hay que ser selectivo en la literatura que se lee. Pero no solamente eso, sino que se alimentan diariamente de la palabra de Dios para ser fuertes, como dice Juan. No es suficiente venir el domingo, es un paso muy importante. La Biblia dice que no tenemos que dejar de congregarnos. Pero si solo vivimos del domingo, de la comida del domingo, es como darle a un bebé 3 galones de leche un día y decirle para que te quepa en la pancita durante toda esta semana. No es posible. Tenemos que comer de la palabra todos los días para poder madurar. El escritor a los Hebreos les dice 5:14, en cambio el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. La voluntad de Dios es que seamos cada vez más como Jesús. Todos estamos en un camino hacia la madurez espiritual, que durará toda la vida. No es que va a haber un día en que ya lo logramos completamente, sino hasta que Cristo venga por nosotros y seamos transformados. Pero cada vez podemos ser más como Jesús. ¿Qué es ser más como Jesús? Bueno, algo concreto, algo que nos ayuda como criterio, son, un ejemplo, los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu es un trabajo que el Espíritu Santo ha venido trabajando en nosotros. Y entonces podemos ser cada vez más gozosos, podemos ser cada vez más amorosos, más pacientes. ¿Cuántos dicen necesito ser más amoroso? Necesito ser más paciente. Todo eso es el trabajo del Espíritu, que son frutos de madurez. La voluntad de Dios es que cada vez maduremos hasta ser como Jesús. No dejes de maravillarte porque tus pecados han sido perdonados. Lo que hicimos hoy en tomar la cena del Señor es una celebración de que nuestros pecados han sido perdonados. Disfruta a Jesús, disfruta la presencia de Jesús como un niño. No te acostumbres a venir a la iglesia y de que podemos cantar juntos. No te acostumbres a las cosas espirituales, no dejes de maravillarte. ¡Wow! ¡Wow! Puedo venir a adorar a Dios junto con mis demás hermanos en la fe. ¡Wow! Puedo servir. ¡Wow! No dejes de maravillarte, no dejes de batallar. Llénate de la palabra para ser fuerte y resistir a Satanás. Y crezcamos, maduremos hasta ser padres en la fe. Esto es
crecer en un conocimiento profundo de quién es Dios y que este conocimiento nos transforme para ser más como Él. Crezcamos como padres espiritualmente para multiplicarnos en otros, discipular a otros. Hay personas, hay creyentes que deberían estar discipulando a otros. Sigamos creciendo para ser como nuestro Padre que es generoso. Invirtamos lo que tenemos y lo que somos en otras personas, en la obra de Dios. No hay atajos hacia la madurez espiritual. Tenemos que tomar cada paso y cada paso es importante y necesario. No subestime los pasos, cada paso es importante. Y Dios nos ayudará, Dios te ayudará con su gracia, con su palabra y con su poder, hasta que crezcamos a la estatura del varón perfecto, Cristo. Dios quiere que maduremos, que seamos fructíferos. Quisiera hacer una invitación. El primer paso, nacer de nuevo. Para las personas que necesitan a Jesús, esta es una invitación para que pueda hacer esta oración conmigo ahí donde está usted. Vamos a orar y diga así: Señor Jesús, gracias porque me amas. Reconozco que he pecado, me arrepiento. Dame la vida eterna, sálvame. Te reconozco como Señor, te doy el control de mi vida, guíame. Cumple tu propósito en mí. Amén.